Mega Noticias. Vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Carlos Ramírez, economista, consultor de riesgo político de Integralia y expresidente de CONSAR. ¿Cómo estás, Carlos? Pues bueno, casi 10 pesos de impuesto de la gasolina. Pues bueno, el gran ganador es el gobierno. Y bueno, no es el gran ganador, de ahí recaban muchísimos impuestos que se utilizan para pagar sueldos de policías, maestros, alumbrado público, hacer carreteras, en fin. Carlos, pero establecer un precio máximo de 24 pesos de la gasolina magna, ¿qué tan benéfico puede ser? Buenas tardes, Alberto. Gusto de saludar a ti y a todo tu público. Debo decir que, digamos, en las discusiones sobre el tema de la gasolina, siempre, de los precios de la gasolina, siempre hay cierta tendencia a pensar que porque sube el precio de la gasolina, eso es algo, digamos, que está mal, que nos hace daño. Es cierto, por supuesto, tiene una incidencia el precio de la gasolina sobre otros precios de la economía, pero nos quedamos muy atorados históricamente en la lógica de que porque se incrementaban los precios de la gasolina, todo incrementaba igualmente, y eso ha quedado demostrado que no es así. Entonces, hay una percepción de que cada vez que se habla de la gasolina, de que se van a subir todos los precios. Ahora, entrando a la materia y al punto que señalas, esta decisión del gobierno federal de establecer o intentar establecer voluntariamente, entre comillas, un precio objetivo máximo 24 pesos, es una muy mala idea. Y es una muy mala idea por varias razones. Una, porque se le aplica a algunas gasolineras y a otras no. Casualmente a las que sí son a las que tienen la marca Pemex. Recordemos que desde el 2017 se liberó el mercado de las gasolinas, hay competencia y hay varias marcas que participan, entre ellas una de ellas muy visible, la de Pemex, pero hay otras más. Entonces, el hecho de que mayoritariamente estén participando solamente en este acuerdo, reitero, entre comillas, voluntario, marca Pemex, quiere decir que quien está asumiendo el costo de establecer un precio máximo es el gobierno, mientras que a las empresas privadas se les deja en una situación muy incómoda porque se les acusa de querer básicamente vender la gasolina más cara. Entonces es una mala idea porque es injusto con todos los competidores. Es una mala idea porque lo que va a provocar es un mercado ilegal. Todo tope de precios eventualmente termina generando incentivos para un mercado paralelo. Y entonces ya tenemos un problema de huachicol, ahora vamos a tenerlo mucho más. Y tercero, es una muy mala idea porque quien realmente es responsable de este precio es el gobierno por los impuestos que cobra, que dicho sea de paso es un impuesto que es correcto, que está bien que se cobre, porque es un impuesto sencillo de recaudar, porque es un impuesto progresivo, pagan más los que consumen gasolina, que son los que tienen más, y es un impuesto además benéfico para el medio ambiente, porque la gasolina debe de repercutir en su precio el daño que se le hace al medio ambiente. Entonces, es una decisión mala, reitero, porque es injusta, porque pierde de vista quién es el verdadero responsable, digamos, del mayor precio, y tercero, porque va a provocar un efecto indeseado que es un mercado paralelo ilegal y seguramente vamos a ver más huachicol en los próximos meses. Válgame, porque la gasolina de Estados Unidos es más barata, Carlos Ramírez, que aquí en México. ¿Qué porcentaje de impuestos pagan en Estados Unidos y qué porcentaje de impuestos pagamos en México? Mucho menos en Estados Unidos. Pero la razón principal por lo que ocurre eso es, bueno, primero que nada en Estados Unidos el mercado de las gasolinas está libre. Es decir, sube y baja. Y sube y baja en función de las condiciones del mercado. Hace un momento mencionabas el precio del petróleo. Bueno, el precio del petróleo es el insumo más importante para producir gasolina. Entonces, si sube el precio del petróleo, pues naturalmente va a tener un impacto sobre el precio de las gasolinas. Pero hay otros factores.
está el factor del costo de la distribución. No es lo mismo distribuir en una refinería que está ubicada en el centro del país y llevarlo hasta el norte con un costo enorme de logística, Claro. que estar en Estados Unidos, donde hay muchas refinerías. Y tercero, en Estados Unidos el impuesto efectivamente es más bajo. Y es más bajo, reitero, porque en Estados Unidos la recaudación de los impuestos es más, vamos a llamar, está distribuida en más cosas. En México solo tenemos 3 grandes fuentes de recaudación: el IVA, el ISR y los impuestos a las gasolinas y si acaso los impuestos a productos, algunos productos alimenticios. En fin, entonces, en resumen, sí, claro, es más cara en México, pero ahorita, otros momentos de otras circunstancias recientes, ha sido exactamente el efecto contrario. Es mucho más cara en Estados Unidos porque allá se mueve en función de oferta y demanda. Aquí lo que quiere hacer el gobierno es fijar un precio a un determinado nivel y que no se mueva de ahí cuando las condiciones del mercado están cambiando todos los días. Claro, claro, exactamente. Y ahí es el riesgo entonces de que estableces un tope máximo y si no favorece a algunos gasolineros, pues entonces empezar a comprar gasolina del huachicol, gasolina ilegal, ¿no? Porque si no, no sale, o sea, no hay negocio. Por supuesto, a ver, cualquier gasolinero no va a perder dinero, ¿verdad?, por vender la gasolina. Es un negocio como cualquier otro y desafortunadamente lo que puede terminar ocurriendo es, uno, más huachicol; dos, que ya lo hemos visto en el país también, gasolineros que dicen, bueno, pues entonces como el gobierno no me deja cobrar lo que cuesta la gasolina, pues entonces le voy a dar medio litro en vez de 1 litro al consumidor. Es la otra. Y entonces estas prácticas que el gobierno finalmente, después de muchos años, hemos logrado erradicar o de alguna manera reducir ese famoso tema de que no te dan 1 litro por 1 litro que pagas, pues otra vez de vuelta. En fin, entonces es realmente una decisión un tanto, vamos a llamarle, cortoplacista, tiene un carácter ciertamente populista, es decir, es de muy corto plazo para resolver un problema que es mucho más, digamos, es mucho más complejo. Pero bueno, al final del día no va a resultar esto. Y eventualmente vamos a terminar con problemas de abasto, vamos a terminar con problemas de más huachicol, vamos a terminar con problemas de litro que no es de litro, en fin, problemas que van a ser consecuencia de esta decisión. ¿No ves también la medida como un ataque directo a la inversión privada y que el monopolio solamente lo tenga Pemex? Y Pemex, pues si pierde o no pierde, no les importa. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlos Ramírez. Regresamos con tu opinión. ¿Será que están cerrando los caminos a la iniciativa privada el actual régimen? Volvemos en 2 minutos. Por todos lados se pierde, por todos lados se fuga dinero público, dinero del erario. Y pues bueno, esa intención de establecer un precio máximo no será de plano para golpear a la participación privada en el sector energético, Carlos. Esa hipótesis, Alberto, es una hipótesis plausible. Es decir, el gobierno federal, el gobierno actual y el gobierno anterior, digamos desde el gobierno anterior, han visto siempre con suspicacia y con desdén el tema de que se haya abierto el mercado de las gasolinas a la participación privada. Recordarle al público que se liberó, digamos, el mercado de las gasolinas luego de la reforma energética del 2013, lo que permitió que viésemos en México lo que es normal en otros países, gasolineras no solo de Pemex, sino de otras empresas. Siempre el gobierno de López Obrador, y me parece y me temo que el gobierno de Sheinbaum también, ven con suspicacia este tema y quisieran probablemente, eventualmente regresar al mundo de una sola marca. El problema es que evidentemente no lo pueden hacer a través de, digamos, de retirar los permisos a las empresas. Lo han hecho
silenciosamente a través de no otorgar nuevos permisos. Llevan 6 años parados los permisos para nuevas gasolineras para el sector privado. Entonces, quizá esto que señalas de esta decisión de tratar de topar el precio, como bien señalas, para el gobierno pues, puede subsidiar la gasolina y al final del día no nos vamos a dar cuenta, o lo vamos a ver, pero no lo vamos a ver directamente. Y de esa manera que las empresas privadas eventualmente digan invertir en México, estar en México, no me conviene. Es un riesgo, es un riesgo. Solo déjame darte un dato adicional, Alberto, que quería agregar respecto a mi comentario anterior. Lo peor de todo es que el gobierno federal, en el sexenio de López Obrador, logró la mayor recaudación histórica en el IEPS de gasolina. Recaudó 1.5 billones de pesos, gracias a la reforma del 2017. Es decir, fue gracias a esa reforma que el gobierno de López Obrador recaudó niveles récord. Entonces, el querer establecer un tope de los precios cuando el ganador es el gobierno es irracional materialmente. Y solo puede tener una lógica, reitero, cortoplacista, un tanto populista, para satisfacer de corto plazo la idea de que no está subiendo el precio de la gasolina, pero estableciendo un precio artificial. Claro. Sí, porque si fue el gran ganador cobrando el IEPS, a mediano plazo, poniendo topes, pues va a tener que subsidiar, pues ya no solamente no gana, sino que incluso pierde, Carlos. O sea, esa película ya la vimos. Claro. O sea, el gobierno, pues, no es muy buen administrador desde el punto de vista empresarial o de negocios, ¿no? Y es que eso les da urticaria. Es que el gobierno es a favor del pueblo. Pues sí, pero si pierdes, llega un momento en el que pues ya no va a haber. Ya empezamos a verlo, Alberto, porque apenas el viernes pasado el gobierno federal reportó su dato de finanzas públicas del mes de enero. Y llama la atención que los IEPS en gasolina tuvieron una caída respecto al del año pasado. Entonces, seguramente lo que está ocurriendo es que el gobierno federal ya está empezando a subsidiar los precios para evitar que suban más. Y esto solo va a crecer, pero el problema, como todo en economía, si el gobierno, si deja de recaudar por IEPS, pues no va a tener dinero para gastar en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, ahora en un momento en donde el gobierno está haciendo cualquier cantidad de promesas. Entonces, no se puede todo, es decir, no puedes, por un lado, querer cobrar menos por la gasolina y al mismo tiempo que todos se pongan de acuerdo y te fijen un precio y que al mismo tiempo no se te caiga la recaudación. Es imposible, no puedes obtener los tres al mismo tiempo. Y pareciera que el gobierno está intentando justamente eso, salirse con la suya y fijar un supuesto precio, afectando más a los privados, subsidiando el precio de la gasolina, y mientras tanto los consumidores diciendo, bueno, ok, pues no está subiendo el precio. Sí, porque aquí el asunto está, hay gasolineras de otras marcas ya, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, y son de mejor calidad. Hay gente que opta por pagar, no, vale más, pero me rinde más, es muy buena gasolina, mi motor reacciona mejor, tiene mayor duración, pues estoy en la libertad, y ahí cobras impuestos. O sea, el gobierno cobra impuestos. Entonces, el acusar a los gasolineros de ser los acaparadores, pues bueno, es una narrativa también falsa, ¿no, Carlos? 100% falsa, 100% falsa. Y además, recordarle al público que justamente la liberalización del mercado de la gasolina, que tanto trauma generó en 2017 con aquel famoso evento, incidente del gasolinazo, que fue una decisión valiente, pero políticamente muy costosa para el gobierno de entonces. Lo que permitió es precisamente que para los consumidores, que somos todos, se abriera la competencia. Y como consumidor, hoy tienes 10 marcas de las cuales puedes tú cargar gasolina. Oye, que quiero cargar gasolina en la marca Pemex que está 24 pesos el litro.
estás en todo tu derecho. Pero ¿por qué restringir a las otras marcas de cobrar pues lo que correspondería cobrar respecto a los precios del petróleo, respecto al costo de la logística, respecto a cuánto cuesta la calidad de la gasolina? ¿Por qué impedir que el consumidor no decida cuánto quiere pagar por la gasolina? Como bien dices, quizá el consumidor dice, oye, a mí esta gasolina me rinde más, voy a cargar siempre en la estación tal. Mientras que en la de Pemex no me gusta por esto, lo que sea, en fin. Pero es como el gobierno, papá gobierno, que nos cuida a todos y dice, no, nada de que se suben los precios más allá de lo que yo digo. Esta película ya la vimos y es una decisión, sin lugar a dudas, que de mantenerse mucho tiempo nos va a resultar contraproducente. Ese término de papá gobierno de los 70s, Carlos, ¿no? Donde el gobierno era el todopoderoso y establecía todas las reglas. Ya vimos en dónde terminamos y ahora quieren repetir esa misma fórmula. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, Carlos, y regresamos para cerrar este debate que está interesante sobre ¿hay o no hay gasolinazos y qué representa el controlar el precio de la gasolina? Volvemos. Dice Donald Trump que a partir de mañana se vence el plazo. 4 de marzo se acabó el mes que tuvieron para demostrar que estaban realizando las acciones que le beneficia a la seguridad nacional de los Estados Unidos. No está conforme Donald Trump y va a empezar a cobrar aranceles. O sea, aquí, ¿cómo ves esta situación? ¿En qué los va a cobrar? Tenemos una relación muy estrecha México-Estados Unidos desde el punto de vista económico. ¿A qué nos enfrentamos, Carlos Ramírez? Pues es una situación inédita, sin lugar a dudas, porque Trump en su primer mandato estableció en 2018 aranceles al acero y al aluminio, pero era un arancel que eventualmente, por cierto, terminó retirando por lo costoso de la medida y porque México le respondió con aranceles propios a varios artículos norteamericanos. Aquí estamos hablando de un arancel generalizado. Nosotros el año pasado exportamos más de 500, México exportó $500 mil millones a Estados Unidos y entre otros productos que exportamos a los Estados Unidos pues están automóviles, autopartes, electrónicos, maquinaria pesada, más de $60 mil millones en productos agrícolas. En fin, es una variedad de productos muy importante y por supuesto que se le imponga un impuesto, porque los aranceles es un impuesto a los productos mexicanos que entran a los Estados Unidos, pues va a generar una enorme disrupción en las cadenas de suministro que están altamente vinculadas y va a ocasionar necesariamente que México tenga que responder con aranceles igualmente en algunos productos norteamericanos y entrar a un terreno, reitero, inédito, en donde pues podemos acabar en una guerra comercial que va a perjudicar de manera muy importante a los países. ¿Ese será el plan A, el B, el C que tiene el gobierno federal? ¿Me cobras aranceles? Pues yo también te cobro aranceles. Pero resulta que la gasolina somos hiperdependientes de los Estados Unidos. ¿Les vamos a cobrar aranceles? Entonces, ¿a cómo vamos a dar la gasolina, Carlos? Sí, efectivamente, ese es un buen punto. México no va a responder con aranceles generalizados. Es decir, esa sí la tenemos muy estudiada como país. Va a responder seguramente con aranceles muy puntuales en algunos productos de algunos estados republicanos que le van a doler al Partido Republicano, para que así, a su vez, ese grupo de republicanos ejerza presión a Trump y le haga ver lo negativo y absurdo que es el establecer estos aranceles. Entonces, no, México nunca le va a poner aranceles a la gasolina, porque entonces nos vamos a volver, en verdad, ya el problema crecería aún más, ¿no? Pero sí le va a responder México, seguramente el plan B, C y D que mencionó hoy la presidenta, tiene que ver con aranceles focalizados, productos específicos de carácter estratégico para que los republicanos mismos sean los que le digan a Trump, esto nos está haciendo daño. Porque compramos gasolina, gas, maíz para el alimento de todos nuestro ganado.
Y entonces, pues de ahí Así es. tenemos las de perder. Entonces, aquí 100%. estamos en un 100%. contexto en el que pues, difícilmente podemos negociar. O sea, como dice Donald Trump, no tienes cartas, así le dijo a Zelensky, ¿no? Tú no tienes cartas. Pues creo que México no tiene cartas. No tener, o sea, las cartas son en el sentido de que esto va a ser contraproducente para la economía norteamericana. ¿Verdad? Y Trump pues, ha prometido a los votantes norteamericanos pues, que iba a resolver los problemas de inflación, que iba la economía a estar muy bien. Si sigue adelante con su plan de establecer aranceles a Europa, a México, a Canadá y a todo el mundo, lo que va a provocar es una recesión en Estados Unidos, Claro. inflación en Estados Unidos, y todo va a terminar resultando contraproducente para el propio Trump. Claro. Uno podría decir, bueno, eso ya deben de saberlo y de todos modos está procediendo adelante con la idea de los aranceles. Sí, pero quizá hasta no verlo ya ocurriendo es cuando Trump quizá cambie de opinión. Por lo pronto, hoy los mercados financieros cayeron fuertemente como resultado y como respuesta a esta declaratoria de Trump. Entonces, quizás sea eso lo único que lo detenga. Pero México, su única carta es que ellos nos exportan 350 mil millones de dólares y aquí los que exportan para allá, o sea, en México, los que exportamos a Estados Unidos, muchas son empresas norteamericanas. Entonces, es darse un balazo en el pie por donde se le vea. Todavía nos queda la tarde, Carlos Ramírez. Esta declaración fue de esas que avienta Donald Trump. Sí, mañana 25% de aranceles a México y Canadá. Pues, como bien dices, hasta no ver, no creer. Esperemos. Hasta no ver. Sí, con Trump así es, hasta no ver, no creer. Sí, ya van varias que utiliza hasta el último minuto para cambiar de parecer. Hoy volvió a reiterar que no hay espacio ya de negociación, pero lo mismo hizo en febrero. Entonces, pues está abierta todavía la posibilidad de que cambie de opinión, pero en todo caso van a venir aranceles. De una u otra manera, generalizados, sectorializados, 25%, debemos de prepararnos ante esa realidad. Creo que es un hecho que vienen muy pronto. Sí, exactamente, porque sí tiene que cumplirle a su electorado, a ese gran sector que apoya a él y que quiere que América sea grande otra vez. Qué interesante situación, inédita, como dices, Carlos, y se nos acabó el tiempo. Muy interesantes tus conceptos. Muchísimas gracias, Carlos Ramírez, economista, consultor de riesgo político de Integralia y expresidente de CONSAR. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pequeña